Buenas tardes. Saludamos a todos los presentes que se encuentran en el estudio de televisión del Centro Ático de la Universidad Javeriana y a todos los que nos están siguiendo vía streaming. Sí o no, el poder de los argumentos es un espacio organizado entre el portal noticioso La Silla Vacía y la Universidad Javeriana. Las reglas del debate son las siguientes. Al inicio, los asistentes cuentan con unas máquinas que les permitirán votar por el sí o por el no, acorde con la percepción que tengan sobre el tema. Los dos invitados tendrán 10 minutos para defender su tesis. Juanita León, directora de La Silla Vacía, y un académico de la Universidad Javeriana harán 3 preguntas y podrán contrapreguntar. Los invitados podrán redondear el tema. Los asistentes votarán nuevamente por el sí o por el no. Ganará el debate quien logre cambiar la percepción del auditorio. Bienvenidos a Sí o No, el poder de los argumentos. Bienvenidos a Sí o No, el poder de los argumentos, un espacio organizado por la Pontificia Universidad Javeriana y el portal noticioso La Silla Vacía. La pregunta que motiva el debate de hoy es: ¿necesita el proceso de paz al presidente Juan Manuel Santos? Pues bien, para esto nos acompañan para argumentar la postura del sí el doctor Luis Eduardo Garzón. Él es director nacional de Paz y Reconciliación de la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos. Por otro lado, y para argumentar el no, nos acompaña Claudia López. Ella es senadora electa y candidata y coordinadora programática de la campaña presidencial de Enrique Peñalosa. Bienvenidos a los dos a Sí o No, el poder de los argumentos. Bien, desde ya entonces invitamos al público a que nos deje conocer su opinión sobre ¿necesita el proceso de paz a Juan Manuel Santos? Recuerden que pueden votar sí marcando 1 y 2 marcando si su respuesta es no. Por favor, desde ya los invitamos entonces a quienes nos acompañan a dejarnos conocer su opinión sobre este tema. Mientras conocemos entonces la tendencia de opinión del auditorio, les presento a quienes nos acompañan en el panel de expertos, la directora de La Silla Vacía, Juanita León, y el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Gustavo Salazar. Bienvenidos a ustedes también a Sí o No, el poder de los argumentos. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, y estamos esperando entonces, terminamos ya las votaciones y estamos esperando que nos den respuesta y que nos salga la tendencia de opinión con la que aparece y con la que se inicia este debate. Mientras tanto, le pido a Luis Eduardo Garzón, le pido a Claudia López que demos un saludo a este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mónica, muchas gracias. Un saludo muy especial a los que están acá, a los que nos están viendo, a Juanita, doctor Salazar y Claudia. Felicitaciones por su elección y qué buena interlocutora o contradictora tengo en esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz de estar siempre en debates, en esta ocasión con La Silla. A Lucho hace rato no lo veía, pero también un placer saludarlo. Muchísimas gracias por la invitación y a todos los que nos ven también un saludo por participar en estos debates muy útiles para la democracia. Muy bien, y ya tenemos entonces los resultados de las votaciones. Les recordamos que tenemos un público aquí en el estudio quienes dan como resultado este porcentaje que ustedes están viendo ahora en la pantalla. Empezamos entonces el debate con una tendencia favorable hacia el sí, con un 53% de los asistentes a este estudio votan que sí se necesita el presidente Santos para el proceso de paz, y un 47% de los asistentes está diciéndonos que no se necesita el presidente Juan Manuel Santos para el proceso de paz. Con esta tendencia de opinión entonces iniciamos el debate. Cada uno de los
participantes, de los ponentes, va a tener 10 minutos, como ya lo dijo Arrito Quieta en la presentación, para sustentar su argumento. Antes de iniciar la grabación y la transmisión de este programa, hicimos un sorteo y en ese sorteo salió favorecido Luis Eduardo Garzón para iniciar el sustento de sus argumentos. Así que tiene la palabra y 10 minutos, doctor Luis Eduardo Garzón. ¿Me vas diciendo? Ya puede arrancar. No. Por favor. ¿Cuándo voy finalizando? Claro que sí, aquí tenemos un cronómetro también al que usted puede atender para ir cerrando las ideas. ¿El cronómetro dónde está, mi amor? Ah, ya. Arrancamos. Nadie es indispensable en la vida, pero en el proceso como va, evidentemente yo sí creo que Juan Manuel Santos es indispensable. Y lo digo teniendo en cuenta primero mi experiencia en la vida, mi obsesión por la paz, por reconstruir este país, es propia de quien ha militado y ha estado en ejercicios como Tlaxcala, como Caracas, como los procesos que se dieron en el Caguán, como este mismo, ver constituyentes como la del 91 y ver el ejercicio que se hizo de amnistía en el 86, 85, 84 con Belisario Betancur. Nunca había visto una estrategia tan de corto, mediano y largo plazo. Pero eso para mí, lo que he encontrado con Juan Manuel Santos es que evidentemente hemos avanzado mucho. Primero, hemos logrado un nivel de confianza que tiene un proceso, un nivel de confianza sobre la base de un elemento. Lo de La Habana no es la paz, es el comienzo de la paz, es fin del conflicto. Y sobre eso se definió de una u otra manera armar confianzas para lograr legitimar el proceso. Y en primer lugar se hizo una confianza internacional. No lo tuvo el Caguán, no lo hubo otros escenarios de procesos de apoyo internacionales. 3 personas ideológicamente diferentes, pero un solo objetivo verdadero, la paz colombiana. Obama, Raúl Castro, Maduro, pero además niveles como los de Piñera y el contexto del hemisferio y el mundo internacional. Eso no se construye de un momento para otro. Ese es un apoyo, en mi opinión, que es un activo valiosísimo, que los otros procesos no lo tenían. Para dar un ejemplo, el Caguán rechazó como mediador a un país que fue definitivo en el proceso de Sudáfrica, los cubanos. En ese sentido, yo creo que aquí hemos armonizado un proceso con la heterogeneidad política, la composición social, con lo que significa cada país, con un respeto, pero un apoyo internacional muy fuerte. 2, con el contradictor. Lograr desde el 2011 un proceso de absoluta discreción, eso me parece maravilloso. Con las FARC. Lograr, si se filtró fue por alguien que estaba en contra del proceso, pero en septiembre del 2012 el proceso iba bien. Y tocó abortarlo o iniciarlo, pero con todo ello ha sido exitoso. Lograr que con las FARC hoy se hayan construido acuerdos, pero solamente entender que cada uno se tiene que mirar con el recelo propio de que han sido contradictorios, pero ha sido fundamental en el proceso de construcción de confianza. 3, con la sociedad. Lograr en la sociedad una serie de ejercicios supremamente importantes con los alcaldes, los gobernadores, los partidos políticos, las instituciones. Creo que es un elemento también supremamente importante. 4, con los militares. Los militares no es fácil que entre en un proceso. Esta vez entró un hombre de la calidad histórica del general Mora. Y eso da una confianza en que en ellos, con las preocupaciones que tienen de haber estado nunca en un proceso, verlo por los medios, saber que los columnistas o los analistas políticos lo trabajan, eso es un nivel extraordinario. Claro, existen tensiones, pero son propias de un proceso de esta envergadura, de esta complejidad. Por eso el elemento de confianza me parece absolutamente clave y eso no se improvisa. Eso se construye y se ha construido en relación con eso. 2, entre guerreros se conocen, tanto las FARC como Juan Manuel Santos. Guerrió en el documento, en el proceso del gobierno Uribe y guerrió como presidente, pero fue capaz de decir para acá y vamos por un proceso de paz. Guerra y paz están sintetizados en Juan Manuel Santos, que da la autoridad de decir, blandengue usted, pero también decir,
Usted tiene la posibilidad hoy y la autoridad de decir, dirijo el proyecto. Me parece que eso es un elemento supremamente importante en relación con lo que se ha constituido. 3, los acuerdos. Los acuerdos parciales tienen que ver muchísimo con el análisis de este país. Por lo menos, lograr la ruralidad. Claro que la ruralidad se puso en el centro gracias a la movilización de los campesinos, gracias a que los campesinos exigen derechos. Pero este gobierno no evadió la responsabilidad. Hemos estado o negociando, o dialogando, o conversando y convirtiendo ese campesino y en la ruralidad en un sujeto de derecho. Pero en La Habana también se plantea, con una lógica común, que los dos, tanto las FARC como el gobierno y como toda la sociedad, reconocen que es inviable este país si no toca el campo. Y por eso hoy creo que se ha avanzado enormemente en temas que, entre otras cosas, recuerda un poco lo de Roosevelt. Roosevelt utilizó la Gran Depresión como una dinámica con las medidas que tomó financieras, en materia de salud, en materia de empleo, en materia de todo lo que significó para que las 4 décadas siguientes en Estados Unidos se hayan convertido en una oportunidad. Aquí hay una oportunidad de convertir un país viable, siempre y cuando se tenga el motor y el elemento fundamental de lo que significa avanzar en el proceso con la ruralidad. 2, participación política. Yo, Claudia, hoy veo cosas que se hicieron en la Constitución del 91 que están planteando como una eventual Asamblea Nacional Constituyente. Es clave que hoy, y afortunadamente llegan personas como usted y otras personas que son supremamente importantes para hacer reformas de fondo, o a través de una Asamblea Nacional Constituyente o a través de una reforma políticas profundas. Pero el documento de La Habana tiene unos elementos fundamentales. Por lo menos, ¿quién clientelizó la justicia? La justicia está clientelizada por todos los elementos que le dio la Constitución del 91. ¿Quién estableció el voto preferente en los partidos, que estabilizó los votos preferentes y volvió una competencia interna? La Constitución del 91. ¿Quién le dio poderes casi omnímodos al procurador, a los órganos de control? La Constitución del 91. Hay unas discusiones que tienen que hacerse, pero ese documento muestra un elemento fundamental con una aditiva, que es la regionalización. Cuando uno calza 40 no puede usar zapatos 32, y el país está en un centralismo que está agotado. Yo lo comparto, y este proceso en participación política está mirando las regiones. Y me parece que es una oportunidad que hay que escuchar y hay que desarrollar. Y un tercer elemento, si hay un dinamizador de la guerra a las drogas, si nosotros logramos ese punto tercero, que soy optimista, profundamente optimista, en el punto tercero sobre drogas, hemos avanzado enormemente. Usted sabe el ejemplo para el mundo, colocar que una negociación sobre la incidencia del narcotráfico en todo lo que significa, no solamente en la economía, sino en la ética, en la estética, en la manera de generar tejido social, en la manera de hacer política. Yo creo que ese elemento es fundamental. Y por eso hoy tengo mucho optimismo, con la certeza de que evidentemente hemos avanzado, pero falta por avanzar. Faltan 2 elementos que para mí son fundamentales, siendo optimista con que logramos el punto 3 del tema de drogas. Soy optimista. Pero hay un punto que es clave: víctimas. Entonces, en las víctimas va a ser clave el papel de ellas para definir muchos de los comportamientos de la legitimidad del proceso. No es lo mismo que yo hable de la paz, que no soy víctima, a pesar de que de una u otra manera he sido perseguido o no he sido perseguido en algunos momentos de la vida, que como en el caso Mandela, que víctima habla de la paz como víctima. Y otra cosa es hablar sin ese papel en la historia. Yo creo que ese papel, esa historia va a ser supremamente importante. Hoy hay un debate. Alguna gente que dice, están haciendo la paz con impunidad. Pues no, es una manera de atravesarse de alguna manera, tratando de hacer afirmaciones que no son ciertas y generando especulaciones, porque ese punto de víctimas, verdad, justicia y reparación va a ser fundamental. Hay otra gente que dice, nos fuimos con todo, hay que perdonar, en términos absolutos. En este gobierno está diciendo, las víctimas en su justa proporción tienen que ver hasta dónde se hace la simetría o no, en relación a que una mayor responsabilidad sobre el tema de las víctimas recae en el Estado, porque es un deber de cuidar a los demás. No quiere decir que exoneremos a quienes desde afuera han hecho o han degradado la guerra. Nos quedan solo 30 segundos. Yo lo estoy mirando allá, mi amor.
Y en ese sentido estamos diciendo ese papel. Y el posconflicto, que los últimos 35 segundos los utilizo diciendo, pero estamos jugando durísimo a hacer reconocimiento de lo regional. Pero al mismo tiempo, esto de lo regional nos va a permitir a nosotros desarrollar lo que, en mi opinión, el campo y la regionalización va a permitir que se haga el posconflicto. Cambiar hoy el conductor de este proceso me parece un error político enorme. Enorme, improvisarlo, enorme, y por eso no tengo ninguna duda, que el hombre para terminar este proceso es Juan Manuel Santos. Muchas gracias al doctor Luis Eduardo Garzón. Ahora tiene la palabra y 10 minutos la doctora Claudia López, quien argumenta el no. Esta silla es con un peligro, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias, no puedo mover de aquí, ¿no? Bueno. Muchas gracias por la invitación. Déjenme empezar primero diciendo que yo empecé como empezó esta tendencia. Yo empecé, aunque no voté por el presidente Santos, convencida de que había adoptado varias de nuestras propuestas. El presidente Santos no mencionó la palabra víctimas, no mencionó la palabra conflicto, no mencionó la palabra paz, no mencionó la palabra tierras durante su campaña. Se montó en los hombros del presidente Uribe y solo mencionó seguridad, seguridad, guerra, continuar la seguridad y la guerra. Engañó a sus electores, ganó la presidencia, cambió su agenda y en buena parte adoptó la nuestra, que estábamos en el Partido Verde, que sí habíamos hablado de víctimas, sí habíamos hablado de paz, sí habíamos hablado de posconflicto, sí habíamos hablado de incorporar a la Colombia rural y a la urbana. Así que por eso, al principio de su gobierno y cuando dio a conocer esta decisión, yo empecé como empezaron los ciudadanos hoy, diciendo, hombre, a los políticos les gusta hacer cosas simples y populares. Si un presidente se echa al hombro la tarea compleja e impopular de hacer la paz con las FARC, hay que acompañarlo. Porque con el tiempo, al segundo año, le dio una entrevista a la Silla Vacía diciendo, entre más conoce uno a Santos, menos santista se puede ser. Porque ya había empezado a dar una serie de muestras, fundamentalmente de incomprensión del problema. El presidente Santos es un hombre que tiene más ambición y escrúpulos que claridades sobre cualquier tema. Es un hombre que se acomoda a lo que vaya siendo más o menos popular hacer. Y empezó a dar muestras de que ni siquiera entiende en qué consiste la paz de Colombia, a pesar de que la estaba negociando. Y ya en el tercero, donde vamos, pues francamente, con lo que yo vi en esta campaña, con la manera como se roban a manos llenas la plata de los colombianos para financiar las campañas de los políticos para que apoyen la reelección del presidente Santos, después de lo que yo vi en esta campaña, francamente es imposible apoyar al presidente Santos, que lo único que le queda como argumento no tiene nada que mostrar, no tiene una política agrícola que mostrar, no tiene un desarrollo regional que mostrar, no tiene un esquema de descentralización que mostrar, lo único que le quedaron fue los ñoños y la paz, y está tratando de esconder a los ñoños poniendo la paz de frente. Entonces, empecemos. Yo quería empezar con esa anécdota porque ha sido un poco un desencanto frente a las evidencias y los hechos. Como bien dijo Lucho, nadie en la vida es indispensable. Lo más importante para un proceso de paz exitoso, nos lo han dicho todos los expertos que han venido, es el compromiso de la sociedad. Aquí la que tiene que estar comprometida con la paz y desafortunadamente está poco comprometida con la paz es la sociedad colombiana, el conjunto de la sociedad colombiana. Echarse la paz, nosotros tenemos que echarnos la paz al alma, al hombro y al bolsillo. Y eso requiere liderazgo, pedagogía política, liderazgo político, que es lo que no tiene desafortunadamente el presidente Santos. De manera que déjenme darles ahora un segundo argumento de qué entendemos nosotros por la paz, para que sepamos de quién estamos hablando. ¿Quién es Santos? Todos sabemos. Cada quien tendrá su idea. Déjenme decirles qué entendemos por la paz y por qué creemos que el presidente Santos no solo no es necesario, sino que puede ser un obstáculo para la paz. Primero, la paz no es desmovilizar a un grupo armado ilegal y darle unos taxis y unos subsidios para que no siga dando plomo. Eso es exactamente lo que los gobiernos colombianos han hecho en los 10 procesos de paz anteriores. Pocos países como Colombia tienen más experiencia en guerra, pero ningún país como Colombia tiene más experiencia en paz. Colombia es el único país del mundo que en los últimos 30 años ha hecho 10 procesos de paz. Nadie más ha hecho eso. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué seguimos en guerra? ¿Por qué seguimos teniendo BACRIM y FARC y ELN, etcétera? ¿Por qué? Si hemos hecho 10 procesos de paz y en todos nos han prometido integrar a las regiones, desarrollar el campo, una promesa tras otra. ¿Por qué seguimos en este conflicto? Porque paz, mis queridos amigos, no es firmar un papel. Paz es echarnos al hombro y al bolsillo la tarea de construir instituciones de ciudadanía,
de Estado y de mercado en la mitad de la Colombia que no los tiene. En la mitad de la Colombia y la tercera parte de población de Colombia. 15 millones de colombianos se paran todos los días a vivir bajo la ley de facto del fusil de alguien. La BACRIM, las FARC, el ELN, políticos corruptos amangualados con todos los anteriores. Porque no hay instituciones, un juez es un milagro, en su vida han visto un fiscal. No hay una carretera y acueductos que conecten esas regiones. ¿Por qué? Porque la plata de la carretera y los acueductos las usan para financiar a los ñoños, sistemáticamente. Entonces aquí hay dos grandes obstáculos a esa tarea. Entendamos que paz no es firmar un papel, obviamente firmar algo con las FARC y poner fin a la guerra es importante, es parte de la paz, pero yo diría que es la parte minúscula y más fácil de la paz. Los voy a poner en contexto de por qué minúscula y más fácil. Déjenme darles el tercer argumento del desafío que tenemos por delante, es un desafío hermoso, pero grande. Las FARC son el quinto empleador del campo colombiano. Desmovilizar a las FARC no es un problema de desmovilizar a 15.000 combatientes. Las FARC son el Estado, el jefe, el ministro de Trabajo, de 65.000 familias cocaleras. ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se van a desaparecer porque firmamos un papel, nos tomamos una foto y ganamos el Nobel con Timochenko? No. Lo que nosotros tenemos que hacer es incorporar a esas familias colombianas a oportunidades de vida con calidad de vida en el campo. Aquí uno puede hacer algo distinto de hacer mototaxismo o cocalero o contrabando o de gasolina o algo. Tenemos que echarnos a eso. Eso implica metas como las siguientes. Metas como triplicar el recaudo de impuestos que hoy tenemos. Si no, eso es paja, que vamos a hacer la paz. Es paja. Segunda cifra para que veamos la magnitud. Colombia recauda hoy, Lucho, 14 de cada 100 pesos de su riqueza en impuestos. A la tecnocracia colombiana le encanta Chile, la pone ejemplo para todo. Chile recauda 28 de cada 100 pesos de su riqueza en impuestos. Brasil recauda 35 de cada 100 pesos de su riqueza en impuestos. Colombia recauda 14 y se roba 4. O sea que nos quedan míseros 10 pesos para hacer todo. Sin eso no vamos a hacer la paz, no tomamos una decisión seria a los próximos 10 años de recaudar recursos, de controlar la clase política, de desbaratar la corrupción de este país que se lo está carcomiendo. No vamos a lograr hacer paz. Termino con esto. Paz entonces es por lo menos 3 patas si estamos tratando de hacer la paz. Y el presidente Santos no ha entendido ninguna. Paz es desmovilizar a los armados, efectivamente, y someterlos y reemplazarlos, no solamente desmovilizarlos, sino reemplazarlos por instituciones de seguridad y justicia pública y garantistas, por policías, por jueces, por fiscales, por instituciones. Segundo, el segundo gran obstáculo a esos poderes armados ilegales para construir instituciones en las regiones es la clase política corrupta. Entre ambos, los poderes armados y los corruptos impiden la construcción de instituciones. ¿Ustedes creen que el ñoño está muy interesado en fortalecer la justicia en Córdoba? No, porque iría detrás de él, que es un bandido, ¿no? Ellos tienen relaciones clientelistas, se roban la plata de la población, se roban la nutrición, se roban la educación, se roban todo, son como unas langostas. Si uno quiere construir paz y una política agraria seria, Lucho, no se puede entregar a la corrupción de la clase política, no puede, porque es como pegarse un tiro en el pie. No va a tener con quién ni cómo, no va a haber plata que alcance, no va a haber socios confiables para construir instituciones con las cuales incorporar a 65.000 familias cocaleras, con las cuales incorporar al campo, en fin. Eso es lo que nosotros entendemos por paz. La paz es con los colombianos, no solo con las FARC. La paz es integrar a la Colombia urbana y a la Colombia rural. Y eso es mucho más que firmar un papel. Eso no lo ha entendido el presidente Santos. Ni en su meta, ni en el cómo, ni en los medios. Entregándose a la clase política corrupta es exactamente el camino opuesto a lograr lo que estoy diciendo. Déjenme mencionar algunas cosas de lo que dijo Lucho. Que hay que reelegir, que Santos es indispensable para la paz porque inspira confianza. El 70% de los colombianos, Lucho, no confía en Santos. No confía en Santos, no está dispuesto a votar por su reelección. No lo considera indispensable, no solo yo. Segundo, confianza de los países amigos y del entorno internacional, muy valioso, pero yo estoy seguro que ni Estados Unidos, ni Chile, ni ninguno de los países amigos le va a quitar apoyo a la paz. Fue al contrario. La comunidad internacional lleva convencida muchos años de la paz en Colombia. Tuvo que convencer al gobierno colombiano de que se metiera. Así que esos socios no los vamos a perder. Tú decías que las regiones, nadie más desconectado, elitista y alejado del entendimiento de las regiones que el presidente Santos, no entiende nada. Lo único que entiende es que hay que financiar a los ñoños y ese es su vínculo con las regiones. Un poco de bandidos. Los Kikos Gómez, esa es la política del presidente Santos, ese es su vínculo con las regiones. Así no se pueden modernizar las regiones y hacer paz.
Y por último, el presidente Santos, yo estoy de acuerdo, todos los estudios de Colombia indican que el tema agrario es fundamental para hacer paz. El presidente ni siquiera pudo entender el campo en Boyacá, ¿qué carajo lo va a entender en San Vicente del Caguán? No lo entiende, Lucho, no lo entiende. Quedan 30 no ha tenido segundos. un solo ministro que lo entienda. Se lo sigue dando por cuota política a lo peor del terratenientazgo conservador. No hay manera de hacer una política agrícola incluyente cuando los varones conservadores manejan el Ministerio de Agricultura. Y por último, pero lo seguiremos debatiendo, me parece muy grave que tú estés pretendiendo que la culpable es la Constitución del 91. No, la culpable es la clase política y dirigente de Colombia. Muy bien, muchas gracias a los dos. Ahora es tiempo de las contrapreguntas a cargo de Juanita León, quien es directora de La Silla Vacía, y Gustavo Salazar, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Tiene primero la palabra Juanita León. Esta es una pregunta para Claudia López. Claudia, tú dices que Santos no entiende nada y sin embargo ha logrado 2 acuerdos grandísimos en el proceso de paz. Uno sobre reforma agraria con enfoque territorial y otro sobre acuerdo político, que están en la base de las razones por las cuales las FARC se fue a la guerra. Entonces, ¿cómo explicas tú estos avances que no se hayan logrado en ningún proceso de paz para una persona que no entiende nada? Primero, los acuerdos sobre participación política han hecho todos los gobiernos anteriores en los procesos de paz, todos. Han acordado curules, han acordado financiación de partidos, todos han acordado algún mecanismo de participación política, de manera que eso no es una gran novedad. Lo que sí es una gran novedad es el tema agrícola. Pero ahí pasan 2 cosas. ¿Cómo es que entiende la paz Santos? Santos entiende la paz como siempre la han entendido los Santos y los Vargas, que llevan un siglo, si fueran tan expertos en hacer paz, llevan gobernando este país 100 años. Hubieran podido hacer la paz desde antes, ¿no? ¿Por qué no la han hecho? Porque son parte del problema. Porque como entienden, la paz es básicamente desmovilizarnos de las FARC, lo dicen además claramente, es que tenemos que quitarnos la marca de las FARC, ¿no? Es quitarnos la marca de las FARC, firmar unas cosas que como muchas de las que ya firmaron, que ha pasado en los 10 procesos de paz anteriores, que no se cumplen, Juanita, que no se cumplen. Y en buena medida por eso fracasan. Y dejan a esos 15 millones de colombianos y a esa mitad de la Colombia de regiones colgada de la brocha. Ve tú a Santo Domingo, Cauca, y mira el acuerdo que firmó Pardo con el M-19, todo lo que iban a hacer. Santo Domingo, Cauca sigue siendo el mismo moridero de hace 25 años. Ve a Tierra Alta y a Ralito, y mira el acuerdo de todo lo que iban a hacer en la desmovilización de los paramilitares, sigue siendo el mismo moridero. Entonces, lo que ha pasado primero es que esos acuerdos, que en el tema de desarrollo agrario son, digamos, más o menos renovadores, lo que es increíble, yo les acuerdo que nos vamos a volver a ver en este salón, vamos a leer los acuerdos de paz y vamos a decir, ¿por esto nos matamos 60 años? O sea, la gran demanda agrícola hoy y en términos agrarios de las FARC es actualizar el catastro. Pues más revolucionaria yo, pues, ¿no? Actualizar el catastro, mucho las FARC bajó sus expectativas, eso es en parte lo que ha facilitado esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que Santos entiende la paz como quitarse las FARC de encima, como quien se quita un mosquito, ¿no? Para seguir en el feliz mundo de la inequidad y el sistema político bastante inequitativo. Si entendiera la paz no habría hecho semejante salvajada con Petro. O sea, Santos acaba de traicionar a la paz del 90, que nos hace pensar que no va a traicionar a la paz del 2014. Uno puede tener 1000 diferencias con Gustavo Petro y la gente del M-19, pero llevan 25 años cumpliéndole a la paz. 25 años cumpliéndole dejar las armas y usar métodos políticos. Y cuando de casualidad ganan las elecciones, salen los señores Santos y Vargas y los tumban a la brava. Y ni siquiera nos dejan ir a las urnas para decidir si eran buenos o malos gobernantes, si debían seguir o no. ¿Qué es lo que entienden? Paz es dar garantías a la oposición. Lo que mide la calidad de una democracia es cómo se trata a la oposición, no cómo se trata a las élites, ¿no? 30 segundos. Y así es como se ha tratado a la oposición. Entonces, el entendimiento de la paz de Santos es una paz súper limitada, de firmar acuerdos que no tienen la convicción ni el compromiso de cumplir, que no implica incorporar a las regiones, que no implica meterse la mano al bolsillo. Cada vez que dicen que vamos a discutir el modelo económico tributario, salen a decir que no, que eso no hace parte de las discusiones de la paz. Entonces, ¿cómo la van a construir? ¿Cómo la van a construir? ¿Con sueños, con promesas? Muy bien, ahora tiene la palabra el profesor Gustavo Salazar. Para Lucho, el proceso de paz tiene un problema de apoyo de la sociedad civil. Con frecuencia el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, descalifica de manera continua a las FARC y eso puede causar mella en la credibilidad de las FARC como interlocutor. Queda la duda si hay una incoherencia en el gobierno en tanto el mensaje público
o si más bien Juan Carlos Pinzón resulta ser el plan B guerrerista de Santos. Bueno, yo haría una serie de referencias y reflexiones sobre lo que se ha dicho allá y lo que se ha dicho acá. Lo primero es, uno tiene que confiar, y la confianza está íntimamente ligada a que hoy Juan Manuel Santos es víctima de todos los costados, del centro, de la izquierda y de la derecha, diciendo unos, usted le va a entregar este país a las FARC, usted se lo está entregando, y otros dice, usted está con los ñoños. En la clase política hay gente como conmigo, Juan Manuel Galán, Carlos Fernando Galán, no tiene nada que ver con los ñoños, y está en la Unidad Nacional. Incluso gente que podría ser un líder espiritual, no un líder político, como Horacio Serpa. O hay gente que son víctimas de este proceso y dicen, como el senador Cristo, que dice, yo estoy jugando en un escenario donde he sido víctima de uno de esos guerrilleros. Entonces yo digo, en general, la línea que yo veo es esta, la de jugar con lo mejor de cada uno de nosotros. Un segundo elemento que yo siento es que negociar sin cese al fuego lleva a que los códigos militares muchas veces funcionen. Hay justificación por el lado de la guerrilla de cosas absurdas en este proceso, como la muerte y la mutilación y la terrible tragedia de los 2 policías, para no hablar de otros casos. Pero también hay, desde este lado, una justificación de sigo en medio de ese no cese al fuego, hostigando y confrontando. Y hay un tercer elemento, es que uno ve una serie de hechos, se lo digo a Claudia con gran respeto por todo lo que significa, que evidentemente no habían. Es decir, antes le echaban tierra a las víctimas, ahora le dan tierra a las víctimas. Yo sé, usted me va a decir, eso no se ha cumplido, pero hay una decisión del Estado de volver a la víctima sujeto de derecho. Decir que hay conflicto armado, a diferencia de Álvaro Uribe, es volver a las víctimas, a los desplazados, sujetos de derecho, no sujetos de lástima. Tercero, señalar que en este tema de las indemnizaciones, pues yo tengo que confiar en los datos que me dan 255.000 víctimas y lo que significa el día de mañana el tema de la ley de víctimas y todo el día en relación con eso. Entonces uno va viendo una serie de hechos que en mi opinión están hablando por sí mismos. Evidentemente, yo con Claudia comparto plenamente, el fin del conflicto es como diría uno, la cuota inicial de un proceso. La paz tiene que ganar confianza en las regiones, el tema de la lucha, toda esa serie de elementos que ha planteado, y me parece que lo que hay que sumar es voluntades. Yo creo que hoy no podemos hacer un ejercicio de quién tiene la verdad o no la verdad. Todos los que están a un lado son los ladrones, los corruptos, etcétera. Los buenos estamos acá. No, las vacilaciones en política. Vea, yo admiro a Enrique Peñalosa. Quedan lo admiro. 30 segundos. Y además estuve con él, ¿qué me dijiste? 30 segundos, por favor, Estuve para con cerrar. él. Pero mire los cambios en política, me puso a bailar con Uribe. No, dizque porque era por la ciudad, porque era para mí el mejor alcalde. Y con todas las contradicciones con él, que es como comer champán con tomate, con tamal. ¿Sabe quién es el tamal? Entre Peñalosa y yo, pero lo hice. Y hoy está al lado del partido del que fue contradictor, de Gustavo Petro. Y yo digo, pues la vacilación política, yo soy un obsesivo con la paz. Y por eso los elementos que ha planteado Claudia me parecen valiosísimos, pero no hay que menospreciar lo que se ha ganado. Es cierto, el escepticismo y la desconfianza cunden, pero también es cierto que aquí hay unos hechos concretos que nos hacen afirmar en que es posible. Juanita. Sobre ese tema de la desconfianza y de la importancia de que la sociedad se vincule al proceso, porque si la sociedad no se vincula al proceso, en el momento en que se le someta a votación, los colombianos pueden decir, este acuerdo que firmaron maravilloso, pero no estoy de acuerdo. El tema del liderazgo del presidente Santos, de la debilidad del liderazgo para llevar a la gente a convencerlos de que el proceso de paz vale la pena. ¿Qué argumento tienes a ese respecto? Porque me parece que ese es un elemento fundamental para decidir si este proceso avanza o no avanza, y si la sociedad cree en él o no cree en él, y en ese campo me parece que el presidente no ha mostrado un gran poder de convencimiento. Usted tiene
yo no quisiera trabajar con una lógica que me parece absurda en política, y es que uno puede decir, si no es Santos, ¿quién? Yo miro al otro lado, ¿no? Y hay gente tan valiosa como Oscar Iván Zuluaga, es un ser humano que yo lo conocí, pero tiene una lógica de su jefe político. Y su jefe político dice, hay que acabar ese proceso, esa entrega, etcétera, y regresar a la lógica de seguridad democrática, que en última es arrasar al contradictor, y lo que llama Claudia lo poquitico se acaba. Y en Enrique es un urbanista impresionante, pero yo no le conozco un discurso sobre la ruralidad. Le conozco un discurso sobre el urbanismo, y Colombia se lo reconoce. Yo no quiero decir que estamos trabajando con lo menos malo. A mí me parece Juan Manuel Santos un convocante, no un disolvente. Y me parece que el convocante muchas veces pierde liderazgo porque le toca concertar, conciliar, liderar, oír al otro o cambiar de agenda muchas veces. Produce más pasión el guerrerista. Es mucho más complicado convencer y seducir por la paz que convencer desde la guerra. Por eso yo digo, en este caso no estoy hablando de lo menos malo, sino de lo que ha habido, de lo que hay y de los retos que hay. Usted tiene razón, yo quisiera, yo le digo, suponte que yo fuera presidente, pues, que yo le diga a los militares a discreción firme, pues se ríen, con todo el respeto, yo creo que yo impundo, pero eso es un problema de cómo lo perciben a uno. Y yo creo que Juan Manuel Santos recoge un poco lo que llamaría uno el resumen del establecimiento con lo bueno, lo malo y lo feo que puede tener eso. Y termino solamente, si me permite, me queda un tiempito. Sí. No, yo no estoy contra la Asamblea, contra la Constituyente del 91, al contrario. Sí. Lo que estoy diciendo es que no puede haber Asamblea Nacional Constituyente que se está moviendo porque a uno le venden casa, beca y carro como una ilusión. No, lo que podemos hacer es reformas políticas y tan profundas como lo está señalando Claudia López. Muy bien. Porque Profesor, sé que tiene la autoridad política personal, con mucha gente que llegó allí, y no todos están, yo no sé, los señores esos, no sé, el seudónimo, pero sí le digo a usted que hay una gente de la calidad, y no voy a enumerar, pero de Antonio Navarro, usted misma, lo que significa los galanes, etcétera, que yo estoy seguro van a hacer reformas políticas profundas. Además, la oportunidad del Congreso. Si el Congreso no hace reformas políticas, queda con la autoridad de un alcalde de Ciudad de Hierro. Bien delegitimado, comprometido está, pero es la oportunidad. Por eso yo sumo aquí intervenciones como las de Claudia, pero también hago diferencias. Yo no estoy vendiendo el escepticismo, estoy vendiendo lo más difícil, que me parece que es una actitud más positiva. Profesor. Claudia ha señalado que el presidente Juan Manuel Santos es ambiguo, que no se conocen bien sus agendas, que es elitista, centrista y desconectado de las regiones. Ese mismo retrato parece poderse hacer de Enrique Peñalosa. Sí, tiene razón. Y de hecho el país, sí, no, tiene razón. Y el país conoce a Enrique como un gran alcalde. Y de hecho la gran oportunidad de Enrique en esta campaña es contar su política nacional y su política de paz, de conflicto rural, etc. Entonces déjenme entrar a ese punto que creo que es importante para el debate. Porque también es importante que no es simplemente que él no la tenga, pero que entonces que salga. No, aquí no se trata de sacar a Santos porque sí, que es la política de Uribe. Saquemos a Santos porque sí, porque me traicionó, porque yo soy el niño chiquito que le va a cobrar. No, eso obviamente no es lo sensato para el país. Déjenme decirle qué entendemos nosotros que creemos que no tiene el presidente Santos. Y ojalá, Lucho, hubieras tenido más carácter y le hubieras dicho a Enrique, no me paro a bailar con Uribe porque eso es incorrecto y antiético con nuestros principios. Nos habríamos ahorrado un gran dolor. En la política lo que se necesita es tener carácter, saber cuándo decir sí y cuándo decir no. Entonces, por ejemplo, acá no hay ninguna manera, créeme, eso puedes ir y preguntarle a cualquier universidad del mundo, a la Javeriana, a la ciencia política aquí, a la ciencia política en Estados Unidos, en Asia. No hay manera de construir instituciones para la equidad, para la igualdad, para el desarrollo económico equitativo y sostenible con una clase política rampante, rapaz y corrupta dominando las instituciones regionales. No hay manera. Hay que tener independencia de esos actores. Entonces, si uno se elige y depende, lo único más caro, Lucho, que la reelección de un presidente fuerte como Uribe es la reelección de un presidente débil como Santos, que nos está costando sangre, porque depende mucho más de la clase política regional que lo extorsiona cual Bacrín. Entonces, una gran ventaja de Enrique Peñalosa es que no tiene un solo político a su alrededor. Lo más que tiene de clase política soy yo, lo más cercano a la clase política.
hay que tener una mayor alianza es con los ciudadanos, con el ciudadano independiente, con el que está harto del Congreso, con el que no se quiso parar, el 65% de los colombianos no quisieron votar por el Congreso. Les parece que no sirve para nada. Puede que estén equivocados y que eso sea peligroso, pero tienen razones para pensarlo. Nosotros tenemos que reconstruir una alianza con el conocimiento, con la decencia, con la independencia política, si queremos no depender de esas instituciones. Segundo, nosotros tenemos que entender que el gran problema de la tierra no es regalarle y restituirle. La distribución de la propiedad de la tierra era súper desigual en 1990. Volver al mismo punto de 1990 no es la gran reforma agraria, que es lo que va a hacer la restitución si es que cumple sus metas. No, lo importante es que nosotros tenemos que saber, si queremos paz, vamos a tener que titularle entre unos 6 y 10 millones de hectáreas de tierras a campesinos. 30 con segundos, FARC Claudia. o sin FARC. Hacer titulación, crédito, ciencia y tecnología, llegar a mercados, con FARC o sin FARC. Segundo, vamos a tener que volver nuestra política de infancia y nuestra política de educación, nuestro gran vehículo de movilidad social. Los jóvenes colombianos no pueden seguir teniendo como sueño pertenecer a la Bacrin de turno porque así los respetan y se empoderan, sino que tengan opciones de tener seguridad alimentaria desde siempre, desde chiquitos, y utilizar la educación como un ciclo de formación continua para la vida. Eso sería lo segundo. Y lo tercero es que tenemos que tener una política industrial y agrícola para desarrollarnos. La gran propuesta, una de las razones por las que no tenemos paz, es porque llevamos 12 años de presidentes que nos dicen el gran modelo económico es volver al siglo XVI. Es explotemos minería a la loca, como una locomotora desbocada, tengamos divisas por esa vía, así destrocemos el medio ambiente, saquemos a los indígenas, desplacemos a los campesinos, no importa, porque eso nos da plata, ¿no? Y con esa plata firmemos TLCs a la loca para importar. Ese era el modelo del siglo XVI, Lucho. Eso es mercantilismo puro. Claudia, El modelo de desarrollo cerrando. de la paz tiene que ser un modelo de desarrollo de innovación, de educación, diversificado, con sectores industriales, de conocimiento, comerciales. No puede ser volver al siglo XVI. Muy bien. Y la última pregunta de Juanita. Claudia, a mí me parece que el discurso antipolítico es muy atractivo y sin embargo, precisamente fue por su alianza con una coalición grande política que Santos pudo sacar la ley de víctimas que tú misma has elogiado. Y si queremos que este proceso de paz se concrete en presupuestos, en acuerdos concretos, pues toca reglamentar el marco para la paz. O sea, toca hacer alianzas con esa clase política. ¿O cómo pensarías tú que se pueden concretar esos acuerdos en realidades teniendo una posición completamente en contra de la clase política? No, no es completamente 3 en contra. minutos, Primero, muy no es de la clase justo. política. Todos los países necesitan clase política. Digamos, en estricto sentido, yo soy parte de la clase política y me enorgullezco. Yo no me avergüenzo de la posición que estoy asumiendo. Pero es que algo va de la clase política a la clase política corrupta y rapaz, que está perfectamente descrita en la economía, en la ciencia política y en los hechos. Entonces, con esa clase política, ¿por qué no meten a Lucho de cabeza de lista de la U? Y no lo tienen que comprar, pues, robándose la plata del ICBF, de los niños de Córdoba, y con él gobiernan. Así gobierna un país decente. Pero este no es un problema moral, Juanita, este es un problema de que con esa clase política uno no puede construir instituciones, son antiinstitucionales. De manera que a nosotros, de acuerdo, nos toca concertar, pero primero, el primer sujeto democrático para esa concertación democrática son los ciudadanos. Y lo que está pasando, lamentablemente, es que los políticos en su inmensa mayoría y los partidos políticos en su inmensa mayoría no representan a esos ciudadanos. ¿Qué hacemos? La mayoría de los ciudadanos no se meten a los partidos porque no confían en ellos. La mayoría de los ciudadanos no votan por esos congresistas porque saben que son unos bandidos, ¿no? Hay 69 parapolíticos herederos en el Congreso, ¿no? Yo voy a tener que andar pegada a las paredes, pues, porque, ¿no? Ese es el Congreso que tenemos, esa gente maravillosa que tú nombras, sí, maravilloso, somos 15 de 266. Esa es la vida de verdad, lamentablemente. Entonces aquí hay que, obviamente sin romper, esto no estoy haciendo un llamado al autoritarismo, ni al caudillismo, ni nada por el estilo, tiene que ser soluciones. A mí mucha gente me decía, ¿pero por qué se mete a la Alianza Verde? Pues porque tenemos que construir proyectos colectivos, esto no se trata de ser caudillos. Entonces hay que perseverar en varios caminos, yo diría, recomponer los partidos políticos, recomponer una alianza con la ciudadanía y sus organizaciones. Ellos son sujetos políticos. Las víctimas, por ejemplo, las víctimas no son un tema de la paz, Lucho. Las víctimas son un interlocutor de la paz, a los que en 2 años y medio los señores de La Habana, tanto del gobierno como las FARC, no les han podido dar ni una cita. Con ese nivel de respeto han tratado a las víctimas en este proceso. De manera que hay que entender, digamos, quién es el que manda en Colombia, ¿no? Y aunque parezca que hay gente mucho más importante porque tiene escoltas y sale en la televisión, lo que nunca se nos puede olvidar es que el sujeto más importante y con más poder en Colombia es el ciudadano.
y que con él tenemos que ser capaces de construir la paz, el desarrollo político y un nuevo modelo económico que garantice sosteniblemente esa paz. Muy bien, y la última pregunta de Gustavo Salazar. Reconociendo que la agenda legislativa del gobierno Santos tiene en el marco jurídico para la paz un desarrollo notorio, queda su reglamentación, a su desarrollo normativo que implica leyes con mayorías cualificadas de 2/3 partes. Dado el avance y la posición que tiene el Centro Democrático en relación con su oposición a la reglamentación, lo que uno supone es que el escenario futuro es que, salvo el Centro Democrático, el gobierno que viene tiene que jugar con esas mayorías. Eso lleva a un cierto riesgo en el país y es, dado las que se necesitan las 2/3 partes, ¿cree usted que los congresistas votarían a conciencia o va a ser necesario hipotecar al país para lograr unos desarrollos normativos y perpetuando la clase política electa el 9 de marzo? Bueno, en primer lugar, yo he respetado enormemente a Claudia por lo que significa, pero ha hecho dos reflexiones que obviamente esta pregunta me permite. Uno en la vida tiene confianza. Y yo confié en Enrique Peñalosa y me dijo, deme los instrumentos. Nosotros hicimos, recuerdan ustedes el ejercicio de Mocus, el ejercicio de la confianza, que uno se iba para atrás y otro iba para adelante. Y le aposté a un hombre que considero, y no me arrepiento, que era lo mejor para Bogotá. Y por eso le aposté, sabiendo que tenemos una manera de ver la vida diferente. En ese momento hicimos un acuerdo los tres, Mocus, Peñalosa y yo. Y admitimos que los aliados de Peñalosa los escogían. Al fin y al cabo, usted que gobernó con Enrique Peñalosa en la alcaldía, sabe muy bien que la gran mayoría de ese gabinete trabajó con Uribe. Y eso lo volvió de una manera, por inercia o por afectos o por militancia, del escenario de Uribe. Nunca lo cuestionamos. Pero le voy a decir a usted algo. Mocus dijo, yo no me comí ese sapo. Yo no puedo manejar el aparato digestivo de Mocus, porque alcanzó a decir sí, y después lo volvió. Pero yo seguí confiando. Y confié hasta el punto de que él definió cuáles eran sus aliados. Si él está haciendo antipolítica hoy, pues allá él, pero en ese momento que lo que nos fregó en la campaña es cuando llamaron a varios concejales por el carrusel de la contratación y nos afectó a 8 días de la campaña. Si él es antipolítico, yo soy astronauta. Es que la antipolítica es un mensaje para decir yo soy el ciudadano, no. Porque entonces ven a los demás como, hombre, se entregaron, se vendieron, tal. Esa es la primera cosa que me parece que no es correcta y yo sigo pensando que Enrique Peñalosa es, desde el punto de vista urbano, un hombre extraordinario. Desde lo rural, no sé por qué habría que ver. Tú estás haciendo un ejercicio, yo ese no lo he escuchado nunca, ni en lo privado ni en lo público, perfecto. Y me parece que estás incidiendo positivamente en él, con esas valoraciones que estás haciendo hasta en este debate sobre cómo puede ser ese proceso. Lo segundo que me parece absolutamente válido es decir, hombre, hay una referencia en la vida de objetivos que cuestan. Lincoln cuando se obligó a hacer el tema de la enmienda 13, Lincoln, y la vieron en la película y ven el libro, y Lincoln tuvo que hacer con el Congreso, y ese Congreso tenía bueno, malo y regular, ¿no? De los políticos que los evalúan a uno qué hay y no qué hubo. Eso había allá, y acá y tal. Porque la política, entre otras, no es solamente Colombia, hay un nivel de contaminación que vuelve eso, pero yo no voy a ser el Tribunal de Inquisición para valorar eso. Y logró la enmienda 13, que hoy todo el elemento de la esclavitud está sobre esa base, de abolir el tema de la esclavitud. Hoy tenemos yo digo, no estoy justificando, el fin no justifica los medios. Usted me va a decir, sí, esto está justificando que haya eso. Yo realmente creo que son 15 los que hay allí, eso que está diciendo Claudia, que son valiosos, yo los veo de todas las estrategias y por eso no me impide cuestionar, porque la ética es una mujer éticamente bien hecha y yo no tengo cómo cuestionarla a usted por su ética. Pero sí le puedo decir, esos 15 son un reflector, son un multiplicador de opinión y tienen una ventaja enorme, que van a tener, si no los votos, van a tener la posibilidad de incidir en la agenda. Por eso yo no me pongo a discutir si eran las 2/3 partes o no. Para mí lo importante es que ese Congreso tiene su oportunidad. Porque hoy como está, el Congreso tiene la oportunidad de hacer 3 reformas de fondo: política, rural y de justicia. Si no,
el Congreso queda con una situación supremamente compleja. Yo no soy de los que estoy amonestando ni advirtiendo al Congreso. Tiene una oportunidad. Muchas veces ser multiplicador de opinión es mucho más importante que el que no habla y tiene un voto. Por eso tu pregunta, en mi opinión, está definida por el nivel de legitimación o no que va a tener el Congreso. Y de eso no depende la sociedad, depende de ellos mismos. Muy bien, y con esto entonces cerramos las contrapreguntas y abrimos un espacio de cierre para cada uno de los participantes. Tienen 5 minutos cada uno para cerrar. Vamos a darle primero la palabra entonces a Claudia López. 5 minutos cronometrados, por favor. Muchas gracias. Pues vamos a recapitular de qué se trata este debate. Este debate se trata de si nosotros los colombianos vamos a ser capaces de concretar la paz. Cada 70 años hay una generación de colombianos viva que tiene que tomar la decisión de cómo acaba una guerra y cómo construir una paz estable. Eso tuvieron que hacerlo los colombianos a finales del siglo XIX, después de incontables guerras. Y se inventaron la Constitución de 1886, que nos marcó la vida por 100 años. Eso mismo tuvieron que decidir los colombianos vivos a finales de 1950, después de la brutal violencia conservadora y liberal que dejó más de 350.000 muertos en Colombia. Y se inventaron el Frente Nacional, que con sus virtudes y defectos es en parte el responsable de este conflicto, por haber excluido a un sector político de la competencia política. Esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar hoy, como sociedad, como ciudadanos, y presionar a los políticos a que la tomen de la manera correcta para nuestros intereses, estable, a que no sea un papel como los 10 papeles anteriores, que firman y no cumplen, que siguen el feliz mundo de la inequidad, de la corrupción, de la desigualdad. Eso es lo que nosotros no podemos volver a permitir que nos hagan por 11ª vez. Tenemos que lograr y convencerlos de que hagan una política de paz sostenible. ¿Cómo puede ser esa política de paz sostenible? ¿Cómo puede ser? Pongamos de acuerdo en los elementos. Yo lo que pasa es que no se los veo a Santos. Santos no ha hablado de una política de bienes públicos rurales. Tenemos que ser capaces de titular, sin titubeo, con FARC o sin FARC, titular, darles crédito, darles acceso a mercados, a ciencia y a tecnología, a 10 millones de colombianos. Tenemos que hacer soberanía alimentaria, porque no se van a ver agroindustriales pasado mañana. Tenemos que darles acceso a carreteras, por eso la ñoñomanía no se puede seguir comiendo la plata de las carreteras y los acueductos, y si no, nunca los campesinos van a tener cómo sacar sus productos rentablemente. Tenemos que crear instituciones que hoy no tenemos. Hoy no tenemos, por ejemplo, instituciones que manejen el cambio climático acorde con esa política agraria, agroindustrial que necesitamos. Eso es tener una política de paz seria, no pensar en que vamos a firmar un papel. Una política de paz seria es una política que tiene que entender que no vamos a volver a excluir a un sector, que nunca, miren, de este año se va a escribir muchos libros en la historia de Colombia, muchos, estoy segura, que nunca en 50 años los que vengan a estudiar esta universidad lean un libro que diga que lo único mejor que se nos ocurrió a la generación viva de colombianos en el 2014 fue hacer otro frente nacional para excluir a Uribe y su derecha. Que nunca la derecha tenga la excusa que ha tenido la izquierda. Que por el contrario esos libros digan que llegaron vivos, no como la UP. Que les garantizaron y les respetaron sus derechos, que pudieron votar a favor o en contra de la paz, pero que también se tuvieron que comprometer con ella. Eso es parte de lo que tenemos que poder construir. El presidente Santos es un presidente desconectado, que está más interesado en un premio Nobel que en construir instituciones para los campesinos, que no le ha cumplido a nadie, que no tiene ningún empacho en mentir y traicionar, posiblemente traiciona a los ñoños. Un presidente que se construye y gobierna a punta de mentiras y traiciones no es un presidente confiable para nada, mucho menos para algo tan trascendental como la paz. Lo otro es que nosotros aquí, esta podría ser la quinta vez que las FARC le ponen presidente a Colombia. Ya lo hicieron con Pastrana, ya lo hicieron 2 veces con Uribe, con el mismo Santos. Lo que los colombianos vamos a tener que decidir es si en mayo y en junio vamos a dejar que las FARC le pongan por quinta vez un presidente a Colombia o si nosotros le vamos a poner un presidente a la paz y a las FARC. Porque yo creo que aquí otra cosa que no podemos seguir haciendo es la política del coco. La política del coco, que era la política en parte de Uribe, ¿no? Denme poderes omnímodos a mí porque es que el coco es las FARC. Eso que ha escrito Lucho es la típica, y yo lo lamento mucho que Lucho esté ahí, es la típica mentalidad del mal menor y el mal mayor de la clase política colombiana y de las élites colombianas. 30 segundos. Es la física razón por la que no tenemos seguridad y justicia pública. Es aliémonos con los paras para combatir a la guerrilla.
Y hoy en día es aliémonos con los ñoños a ver si firmamos el proceso de paz. Esa política del mal menor para combatir el mal mayor ha sido un desastre. La han pagado con su vida, con sus posibilidades de desarrollo y de equidad a los colombianos. No podemos cometer el mismo error. Lo que nosotros tenemos es que libremente, limpiamente, organizadamente, ponerle un presidente a la paz, no que las FARC nos vuelvan a poner un presidente para ellos y a su modo. Muy bien, tiene la palabra doctor Luis Eduardo Garzón. Bueno, primero agradecerle a ustedes, a la gente que nos está viendo, a ustedes las preguntas y obviamente a Claudia, porque ha sido un debate franco, directo, y creo que si sumamos las cosas que ella ha dicho y lo que podemos sumar, vamos mirando un país mejor, de diferentes miradas. Segundo, trabajar este escenario tan polarizado y tan complejo es encontrarse desde la extrema derecha un discurso que le dice a uno, usted es terrorista, usted es aliado de las FARC, usted está entregando impunidad, usted, etcétera, 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 etcétera. Y desde el otro lado es, usted está vendido. A mí, para que tú sepas, me dieron no mermelada, sino una compota light. Tengo 4 funcionarios, tenía, ¿no? Fui ministro consejero, que eso es diferente a ser ministro de Estado o ministro de Dios, no tiene, pero intenté hacerlo mejor desde mi área. Y tercero, yo no estoy en venta, yo ya no cumplo años, conmemoro. Uno a los 63 años conmemora. Y yo no estoy ahora para vender. Yo tengo una pensión de 4 millones, Claudia, y en Radio Corabastos de pronto me consigo 3, y ahí, con eso vivo como un estrato 4 re feliz. Y mis 2 activos no son emprendedores, como los hijos de Uribe, no tienen una buena renta, no ganaron plata, son entre los 2 y se dedicaron a estudiar y ahora a trabajar, y tengo mis 2 activos que son mis 2 hijos. Entonces, eso de que usted es terrorista, le dice la derecha, usted compra, no, eso me parece que es parte del respeto. Minimizar el proceso no me parece justo, no me parece justo. Yo no creo que sea un papel cualquiera la Constituyente del 91. Algunos gobernamos gracias al espacio que nos dio la Constitución del 91. Es cierto que tiene cuestionamientos, es cierto que temas como la reelección, que hay que abolirla, es un elemento que rompió la estructura de la Constitución. Es cierto que hay que reformar, pero hay cosas en derechos supremamente importantes, en derechos a la comunidad LGBTI, derechos a los afros, derechos. Esa Constitución puso en la superficie. Mire, yo hoy estos días tenía una contradicción sobre lo que pasó en Bogotá. Yo fui grafitero y hoy estoy volviendo a grafitear a los 63 años por la paz. Y cuando yo tenía 1981-82 me aplicaban el estatuto de sitio y me metían, a mí no me metieron nunca por corrupto, ni por ladrón, ni por asesino, pero me metían por un graffiti. 9 veces me tuvo la policía. Hoy no, hoy hemos avanzado, cierto, hay muchas limitaciones. Por eso yo digo, muéstrame, ¿cuánto? Bueno, te queda. Por eso les digo a ustedes, hombre, yo estoy hoy siendo un sujeto que ha vivido todo este proceso. Sí, hay papeles, pero hay avances. Hay avances y yo, esta generación, yo quiero vivir la paz hasta el final. Yo hace 2 meses, Claudia, tenía formol incorporado, estuve a punto de morirme. Y hoy tengo Red Bull. Dedicado con todo a que, sí, yo con Juan Manuel Santos puedo tener muchas diferencias, pero estoy jugado con un tema para mí. Yo soy daltónico en política. No me importa el color, pero tengo un color que para mí es el blanco de la paz. Y creo que usted lo ha dicho. Definido lo que usted llama pichurria, chiquitico, el fin del conflicto, eso es que no es nada, que el señor no hizo nada. Pues resulta que para mí es fundamental. Y de ahí para allá, esa agenda suya sobre el tema de paz, muchas cosas se van a hacer con usted. Por eso yo le digo a todos, apoyemos esta iniciativa. Sí, que hay que sospechar, que hay que todo, eso es parte, pero en mi opinión, yo prefiero lo que se ha construido a improvisar y arriesgar. Es que usted me ha dicho, no es Santos, entonces ¿quién es? No, yo pregunto. ¿Ah? Peñalosa. Bueno, pues le estoy diciendo, perdóneme, pero la pregunta no era hoy, si no esa es, ¿quién es? Es Santos. Entonces tengo que defender a Santos, pero cuando yo le hago las preguntas sobre el tema de la politiquería o el tema de la confianza o el más tradicional que Uribe, en política no puede ser. Pero bueno,
Yo creo que hoy está gracias a usted rectificando, ¿no? Yo creo, pero ojalá. Pero yo nunca dejaré de admirar a Peñalosa. Nunca lo dejaré de respetar. Por eso les agradezco a ustedes y a usted, Juanita, doctor Salazar, a la Universidad Javeriana, a todos los que están aquí. De verdad, este momento es como la selección Colombia. Beckerman ha tenido miles de problemas para llegar a clasificar a la selección. No creían, perdimos partidos, se lesionaron, jugadores en problemas, pero cambiar el director técnico de la selección a punto de llegar a las finales, me parece que es un grado de improvisación y responsabilidad muy grande. Muchas gracias, doctor Luis Eduardo Garzón. Claudia López, muchísimas gracias. Ahora quiero invitar a quienes nos acompañan en el estudio a que por favor nos dejen conocer su opinión sobre el tema. Recuerden la pregunta, ¿necesita el proceso de paz al presidente Juan Manuel Santos? Déjennos entonces conocer de nuevo cuál es su opinión sobre esta pregunta. Les recordamos que el debate arrancó con un 53% por el sí y un 47% por el no. Y vamos a ver si estos argumentos, tanto los que expuso la doctora Claudia López como los que expuso Luis Eduardo Garzón, han logrado modificar la opinión de quienes nos acompañan en el estudio. Enseguida entonces vamos a poder ver la gráfica que nos mostrará cuál es la tendencia de opinión. Ya hemos terminado de votar. Por favor, procesamos entonces la información. Recuerden que sí o no, el poder de los argumentos es una iniciativa de la Pontificia Universidad Javeriana y el portal noticioso La Silla Vacía. Nos acompañan en el panel de expertos Juanita León, directora de La Silla Vacía, y el profesor Gustavo Salazar de la Facultad de Ciencias Sociales y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ya tenemos el resultado, ustedes lo están viendo en sus pantallas y quienes nos acompañan en el estudio lo pueden ver también. Hay un cambio, hay un porcentaje del 53% por el no y un 47% por el Ganó sí. Claudia, felicitaciones, Claudia. Así es. Ganó la paz. Les recordamos que aquí el argumento es el que gana, el poder de los argumentos, como se llama este espacio justamente. No gana ni Claudia, no gana ni Lucho, gana el poder de la argumentación que logró transformar esa tendencia de opinión de quienes nos acompañan en este espacio. Agradecemos a nuestros invitados, el doctor Luis Eduardo Garzón, director nacional de Paz y Reconciliación de la campaña para la reelección de Juan Manuel Santos, a Claudia López, senadora electa y coordinadora programática de la campaña presidencial de Enrique Peñalosa, a quienes nos acompañaron en el panel de expertos y a todos quienes nos siguieron en el canal de streaming. Los esperamos entonces en un próximo Sí o No, el poder de los argumentos. Muchas gracias. Bueno, pues,